Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Espero que estén bien, porque hoy estoy aquí. Nos vamos a reír un rato y nos vamos a reír de un dictador que nos causó mucho llanto y mucho sufrimiento, pero bueno, un día llegó su final. Un final bastante extraño para un tipo que se preciaba de ser muy galán. No voy a entrar en detalles de acuerdo a su final, pero creo que fue bastante duro para una persona que se hace pasar por alguien tan importante. Bueno, el dictador Fidel Castro. Vamos a dedicarle un pequeñito programa a Fidel. El otro día hice un programa sobre su nieto, Sandro, y vi que lo disfrutaron mucho, muchísimo. Claro, las clarias salieron en masa a, a enviarme mensajitos de amor. Y bueno, claro, las clarias son las clarias. Ya sabemos que el Estado cubano ha lanzado algunas personas a perseguirnos en nuestros canales por el mundo entero, donde quiera que estemos. A mí va a ser muy difícil encontrarme, porque yo estoy verdaderamente en el culo del mundo. No es porque estoy escondido, es porque este fue el lugar donde me tocó vivir en paz. Decidí un día irme de Cuba para no seguir soportando aquella represión y bueno, dejé muchos familiares detrás de mí que en su mayoría ya no están y los otros se fueron poco a poco detrás de mí con mi ayuda o sin ella. Pero de todos modos estoy muy feliz de que eso haya sido así. Vamos a dedicarle este programa pequeñito, muy pequeñito, a Fidel Castro. Vamos a escucharlo hablar. Hay alguien que ha hecho una parodia que me divirtió mucho, porque de verdad que en los últimos años de su vida estaba ya rayando en lo ridículo. Y bueno, fue un desastre. Los últimos años fueron un desastre, porque él se empeñaba en salir en público y no escuchó nunca a la gente que le aconsejaba de no hacerlo. Imagínense quién iba a decirle al gran Fidel que no podía presentarse en público. Miren esto, miren qué simpático está. Ahí Quien vamos. no tenga quien recargue su teléfono, quien no tenga tarjeta MLC y que no tenga sangre de Yuma, no los queremos, no los necesitamos. Qué bueno está eso. Y así como todo, recuerdo que en mi época de músico en Cuba, yo trabajaba con un grupo de estudiantes salidos de la CUJAI. Ellos venían todos, o casi todos, de la CUJAI. Habían estudiado distintas carreras y era un grupo que pertenecía a aquel movimiento de la nueva trova. Y por estos avatares de la vida terminé trabajando con ellos. Y entre las cosas que hacíamos, eh, como ya no teníamos que hacer en la televisión, porque estábamos siempre en la televisión, en este famoso programa que se llamaba Joven Joven, dirigido por Chepe, y estuvimos dando unas giras en el verano por distintas escuelas secundarias en el campo. Esto que se llamaban SBEC. Bueno, pues allí íbamos a tocar a aquellas escuelas, a animar a aquellos estudiantes universitarios que en el verano
pasaban algunas semanas trabajando en el campo. Así era la cosa. Y bueno, recuerdo que en una de estas escuelas estábamos, no recuerdo ahora dónde era, una de estas, no sé si era San Antonio de los Baños, Alquizar, Artemisa, era una SBEC. Y fuimos a tocar eh, para los estudiantes universitarios para que se divirtieran un poco. Y allí fue el grupo Abril, que así se llamaba mi grupo. Bueno, mi grupo, el grupo a donde yo pertenecía. Yo era músico de Abril, con muchos otros jóvenes muy talentosos. Y estábamos allí esperando para tocar y de repente todo se paralizó. Todo se paralizó. Nadie sabía por qué. Estábamos nosotros, los músicos, en la dirección de la escuela, esperando que nos dijeran para salir al polígono donde estaban los instrumentos para tocar, animar un poco aquella noche estudiantil. Y de repente entra Fidel a la dirección de la escuela donde nosotros estábamos allí sentados esperando para tocar. Entró con un escolta que tenía, que le decían el Colorado. Era un tipo que tenía el pelo rojo, parecía una zanahoria. Y yo de verdad que cada vez que veía a aquel hombre, ¿no? Lo veía detrás de Fidel en los discursos, lo veía en el aeropuerto, siempre estaba detrás de Fidel. Y aquel Colorado, a mí me caía de verdad como una patada. Como uno se equivoca en la vida, ¿no? Porque cuando entró Fidel allí, que bueno, nos saludó, nos dio la mano, nos dio la mano. Bueno, aquella mano que tenía que parecía de cera, como de plástico. Era una cosa impresionante. Aquella mano que no la daba firme, la daba así suavecito. Era como un bicho resbaloso. Me acuerdo bien de aquello. A Fidel lo vi en varias ocasiones, pero esa ocasión lo tuve muy de cerca, porque se quedó allí con nosotros un rato. Y ya después, por supuesto, cuando salió a dar su discurso, porque él donde quiera que llegaba tenía que meter un discurso de 2 horas y joder a la gente allí, bueno, pues él sale a dar su discurso y el Colorado se queda con nosotros, aquel escolta. Y entonces, uno de los músicos, que era muy jodedor, el Gillo, que era un tipo que de verdad, además de ser un gran gusano, como yo, no creía en nadie. Y entonces empezó a hablarle al escolta, empezó a hablarle mierda de Fidel. ¿Cómo tú soportas a este tipo cuando habla? El Gillo era muy ocurrente. Y nosotros nos moríamos de risa con él. Y bueno, el Gillo empezó a hablarle mal de Fidel al escolta, al Colorado ese. Y pueden creer que aquel hombre se reía con nosotros. Es decir, tan mala gente no era, ¿no? Él en realidad, su trabajo era cuidar que nadie le metiera un tiro o le hiciera un atentado a Fidel. Pero lo demás a él le resbalaba. Y recuerdo aquella ocasión donde pudimos reír mucho con uno de los escoltas de Fidel mientras él esperaba con nosotros que Fidel terminara aquel interminable discurso que le metió a los estudiantes y que cuando terminó casi ya no teníamos tiempo ni para tocar porque se había hecho tan tarde que ya ni siquiera valía la pena. Bueno, él jodió la tarde allí. Así era Fidel. Y bueno, se metía en todo, ¿no? Él siempre se metía en todo. Después ya empezó a divagar y empezó a equivocarse y empezó a mostrar su verdadero carácter arrogante, súper arrogante. Ya no había quien contuviera aquella desmedida arrogancia de aquel dictador. No olviden las entrevistas que intentó hacerle Juan Manuel Cao, donde intentó vapulearlo, gritarle, eh, rebajarlo. Por suerte, Cao es un tipo que ha mostrado su entereza en todo momento
Así que Juan Manuel Cao también los odió mucho. De verdad que no lo dejaba vivir. Estas cosas de Fidel eran así. Cuando yo estaba en la guarnición de La Habana, que yo pertenecía a la compañía de ceremonias del Ejército Occidental, este grupo de guardias que hacían la guardia del Yate Granma, no sé si lo recuerden, vestidos de gala, con guantes blancos, un fusil de bayoneta SKS de fabricación checa, y ahí hacíamos guardia de honor. Ahí pasé una gran parte de mi servicio militar y muchas veces vi a Fidel cerca de mí porque nosotros también hacíamos todas las ceremonias, las paradas en el aeropuerto, las paradas en la Plaza de la Revolución. Y bueno, a mí aquello me caía como una patada en el culo. Y por suerte pasé una parte de mi servicio militar allí, pero ya después inevitablemente tuve problemas con la contrainteligencia, donde me acusaron de tener desviación ideológica y un enviado de Fidel me sacó de la compañía de ceremonia. Digo un enviado porque es Fidel quien controlaba todo aquello. Él tenía un grupo que era quien decía si un soldado podía estar en aquella compañía o no, porque éramos todos soldados, estábamos todos armados y muchas veces estábamos armados con balas de verdad muy cerca de él. Y bueno, terminaron haciéndome mierda allí, que terminé preso por tener un problema con la contrainteligencia militar de Fidel Castro. Así eran las cosas con Fidel. Pero bueno, hoy lo recuerdo, por supuesto, como un gran dictador. Lo que le hizo al pueblo de Cuba es imperdonable, pero también pudimos disfrutar de los fallos que cometió, de las veces que se equivocó y de la vejez ignominiosa que sufrió, bien merecida. Lo siento por su hija Alina, que pienso que es una persona muy buena, que conocí en mis tiempos de músico cuando ella era modelo de la Maison. Me sabe mal hablar cosas así de su padre, pero bueno, yo no estoy dirigiéndome a su padre. Perdón, Alina, de verdad. Siempre te tuve mucho aprecio y sé que nunca tuviste nada que ver ni con el comunismo, ni con la revolución, ni con nada de eso. Fuiste una gran rebelde en Cuba y siento mucho tener que hablar así de tu padre, pero es que no estoy hablando de tu padre, estoy hablando de un dictador. Estoy intentando con esta sonrisa olvidar las cosas malas que hizo. Así que nada, para pasar un rato con ustedes y mostrarles, se los muestro otra vez. Vamos a verlo otra vez. Dale. Esta parodia increíble que han realizado de Fidel Castro. Adelante. Quien no tenga quien recargue su teléfono, quien no tenga tarjeta MLC y que no tenga sangre de Yuma, no los queremos, no los necesitamos. Qué bueno está eso. Hasta aquí por hoy. Por ahora, no por hoy, porque a veces sigo filmando durante toda la noche. Que estén bien. Les deseo que estén bien. No hablen nunca mal de nadie, si no es necesario. Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide y los guíe siempre a todos también. Hasta la próxima. Chao.